Imagina que cada minuto, un camión entero lleno de plástico acaba en el mar. No en una papelera, no en un vertedero, sino directamente en el océano. Ahí donde nadan tortugas, delfines y peces que, sin saberlo, están tragando basura que nosotros tiramos sin pensar. ¿Estamos a tiempo de revertir este desastre? ¿O ya es demasiado tarde? El plástico está en todas partes. Lo usamos para envolver comida, en la ropa, en el cepillo de dientes. Pero lo alarmante no es solo cuánto usamos, sino lo mal que lo gestionamos. Gran parte termina en el mar por sistemas de recogida deficientes, descuidos industriales y también por simples gestos diarios, como tirar una botella a la calle. Y lo peor, una vez llega al océano, el plástico no desaparece. Se rompe en trozos cada vez más pequeños. Los microplásticos, que ya están en el pescado que comemos y, sorprendentemente, en nuestro propio cuerpo. Las consecuencias son brutales. Tortugas que confunden bolsas con medusas, aves que alimentan a sus crías con tapones, corales que mueren asfixiados, y esas grandes islas flotantes de basura, como la del Pacífico, que ya tiene el tamaño de Francia. Pero lo que no vemos es aún más inquietante: toneladas de plástico hundidas en los fondos marinos, fuera del alcance de cualquier red de limpieza. Y sí, hay soluciones. Proyectos como The Ocean Cleanup intentan recoger el plástico en alta mar con enormes barreras flotantes. Investigadores trabajan en enzimas capaces de degradarlo de forma natural. Se desarrollan bioplásticos y mejoras en el reciclaje. Pero la verdadera clave no está solo en la tecnología. Está en nosotros. Cada vez más países prohíben plásticos de un solo uso. Hay campañas educativas, normativas que responsabilizan a las empresas, y movimientos ciudadanos que presionan por una economía circular. Sin embargo, los retos son gigantescos: falta de acuerdos internacionales, resistencia de la industria, y una montaña creciente de residuos que no deja de subir. Entonces, ¿qué futuro nos espera? Si actuamos ya, con decisión, podríamos frenar el daño y dar un respiro a los océanos. Si no, es probable que algunas heridas se vuelvan irreparables. Aunque también existe una vía intermedia: no salvarlo todo, pero al menos evitar el colapso total. La gran pregunta es esta: ¿seguiremos lanzando plástico al mar como si nada, o vamos a usar nuestro poder, como ciudadanos, consumidores y creadores de cambio, para revertir el curso? Porque, aunque el daño es real, la historia aún no está escrita del todo. ¿Tú qué papel vas a jugar?